Buenos días. Muy buenos días con todos. Soy el doctor Eugenio Delgado Quispe. Soy cirujano general del Hospital Arzobispo Loaiza y voy a hacer la presentación del tema encargado que es de apendicitis aguda. Sí, tengo un poco de problemas con la cámara, pero bueno, vamos a continuar. Bueno, la historia de la apendicitis aguda como una enfermedad tal, se trata de mucho tiempo. E incluso hay descripciones de las culturas egipcias mesopotámicas en las que describían este órgano no como patología, sino como una estructura anatómica, ¿no? A lo largo de este tiempo y a lo largo de los años se ha ido generando algunos conceptos que han permitido la identificación temprana de este caso clínico por el riesgo de vida que conlleva el no diagnóstico y el no tratamiento oportuno, ¿no? Existen muchas descripciones por parte de varios médicos, anatomistas, cirujanos antiguos respecto a este órgano, ¿no? Eh, Uno de tantos es el doctor Amián, quien incidentalmente encontró pues, el apéndice en el saco herniario de una hernia inguinal, ¿no? Data de los años 1700 aproximadamente. Pero algo muy importante durante el desarrollo de la historia era de que en 1886 el doctor Reginald Fierce, por ejemplo, presentó su conferencia titulada una especie de congreso, eh, eh, el Perforating Inflammation of the Burmese Appendix, o sea, la inflamación provocada por la perforación del apéndice, con especial referencia al tratamiento, al diagnóstico al tratamiento temprano, ¿no? Entonces, él decía que la vital importancia del diagnóstico temprano de la apendicitis perforada es obvia y el diagnóstico en la mayoría de los casos es relativamente fácil. El eventual tratamiento por la patotomía es generalmente realizable, ¿no? Casi es un concepto general que tenemos todos. O sea, la identificación clínica o el diagnóstico clínico de la apendicitis hace que el tratamiento sea, pues, inmediato para evitar las complicaciones y la posible mortalidad que tiene este cuadro, ¿no? Eh, Miren, en 1886 ya decían de que el diagnóstico comparativamente era fácil, probablemente porque este estudio hace referencia a apendicitis perforada con peritonitis, ¿no? Ya con signo de perforación o irritación peritoneal. Pero aún así, inicialmente la clínica eh, y la evaluación del paciente hace pues que el diagnóstico, una buena historia clínica, un buen relato, una buena evaluación, hace el diagnóstico eh, mucho, no fácil, pero sí mucho más preciso, ¿no? Eh, Pese a que en este momento, en estas épocas no tenían resonancia, no tenían tomografía, ecografías para poder apoyarse en el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, eh, por decir así, nuestro reto es el diagnóstico temprano de las apendicitis y el tratamiento temprano, algo que también tiene que ver mucho con nuestra cultura. El paciente antes de llegar al hospital muchas veces va primero a la farmacia a manejar el dolor y cuando llega al hospital ya llega con 2 o 3 días de evolución. Y aún así, el diagnóstico a veces es un poco complicado desde el punto de vista clínico, ¿no? Pero ahora vamos a ver por qué. Pero aún así, miren, en 1886 ya nos decían que el tratamiento de la apendicitis complicada, perforada, era fácil.
y esto por medio de la evaluación clínica, ¿no? La historia también nos dice que el doctor Charles Herbert McBurney en 1889 describió el sitio preciso eh, del dolor y la incisión adecuada para exponer y extirpar el apéndice inflamado, ¿no? Nosotros, aún, todo el mundo ha buscado el famoso signo de McBurney en el punto de McBurney, ¿no? Es algo que todos conocemos. Y describió esta incisión de McBurney que es oblicua, más adelante vamos a ver, que particularmente y personalmente en el hospital a lo largo de 20 años no he vuelto a ver esta incisión, probablemente ya está en desuso. Se han escrito otras incisiones para operar apendicitis no complicadas y apendicitis complicadas y 100 años después, en 1981, ustedes pueden ver el doctor Kurtz efectuó la primera apendicectomía laparoscópica y de esta manera se dio inicio a la era de la laparoscopía en la cirugía, ¿no? Entonces, con algunas atingencias, esto lo de la laparoscopia, ¿no? Entonces, miren, 100 años después de la primera apendicectomía o no primera apendicectomía, sino de haber definido el sitio adecuado o la ubicación adecuada del apéndice, pues se desarrolla la cirugía laparoscópica. Actualmente sí hacemos todavía algunas cirugías abiertas o incisionales para apendicitis, pero ya no usamos la incisión de McBurney famosa. No usamos incisiones transversas, la famosa incisión de Rocky Davis, por ejemplo, que es una incisión que pasa exactamente por el punto de transversa, pero que pasa exactamente por el punto de McBurney, ¿no? Y para las complicadas, si no tenemos la laparoscopía, mediana. Siempre las medianas nos ayudan bastante, ¿no? Muy bien. La epidemiología, bueno, la literatura va a cambiar o va a variar, ¿no? Pero de manera general, el rango de edad es de los 25 a los 35 años de edad, algunos 10 y 20 años de edad, ese rango en el que se presenta con mayor frecuencia. Existe una tendencia a presentarse en mayor las mujeres que en los varones, y lo que sí es algo cierto y que no va a variar en ningún libro, de acuerdo desde el punto de vista epidemiológico, que la apendicitis constituye la primera causa de abdomen agudo quirúrgico, ¿sí? Eso sí debemos de tenerlo presente. Entonces, al ser considerada la primera causa de abdomen agudo quirúrgico, lo que yo tengo que entender es que probablemente el 99.9% de los dolores abdominales que se va a evaluar pueden tener una condición quirúrgica, y este caso es el apendicitis. Eso es lo que yo tengo que tratar de alguna manera de pensar, ¿no? Esto para que entienda la población de que, o sea, un dolor abdominal no considerarlo como banal, porque recuerden, un dolor abdominal puede ser algo crónico, médico, pero también puede ser quirúrgico. Y si no definimos la conducta quirúrgica de este dolor, pues vienen las complicaciones, que puede llegar hasta la muerte del paciente, ¿no? Entonces, un concepto así general es que es la primera causa de abdomen agudo quirúrgico en la emergencia, ¿sí? En cuanto a la etiología, es multivariada la etiología, pero también va a depender de los grupos etarios, ¿no? Eh, por ejemplo, yo trabajo en un hospital de adultos, el Hospital Arzobispo Loaiza, y probablemente la gran mayoría de apendicitis que nosotros operamos es la causa de la apendicitis por la cual nosotros operamos es la presencia de un coprolito. Esto se da porque estamos en un hospital de adultos, ¿no? Y se dice que la causa de apendicitis en la mayoría de los adultos es la presencia de un fecalito y la obstrucción de su luz por un fecalito, ¿no? En los niños, probablemente la causa de obstrucción sea la hipertrofia linfoide, ¿no? Y eso de repente lo ven más los cirujanos pediatras que operan a niños. Pero nosotros como cirujanos adultos vemos bastante cuerpos extraños, perdón, coprolitos, como formando parte del cuadro de apendicitis aguda, ¿no? Y algunos coprolitos incluso estamos en cavidades libres, ¿no? Cuando ya se perforan. Entonces, fecalitos, hiperplasia linfoides, cuerpos extraños también, los parásitos, las semillas de algunas frutas que también pueden de alguna manera provocar, ¿no? Algunos parásitos como el Ascaris lumbricoides puede ser causa de apendicitis. Los tumores pueden ser primarios o metastásicos, que también pueden ser causa de apendicitis. El tumor carcinoide o
es el más frecuente ¿no? Muy bien. En cuanto a la fisiopatología, Antonio, todo tiene que ver con la obstrucción de la luz apendicular. Entonces, la obstrucción de la luz apendicular va a llevar a que el paciente, a que el apéndice, que en el apéndice se genere una inflamación. Esta inflamación va a aumentar la presión intraluminal, ¿cierto? Y al aumentar la presión intraluminal se va a generar distensión del peritoneo visceral, ¿no? Generando la irritación neurovegetativa que se va a transmitir a través de las fibras vagales hacia el plexo solar, ¿no? Eh, el sistema autónomo va a generar un dolor de tipo difuso, de tipo no localizado, que es lo que describió, por ejemplo, Murphy en su cronología, ¿no? Que decía que la apendicitis inicia con un dolor sordo, difuso, no localizado en mesogastrio o epigástrico alguna vez, ¿no? Y esto se produce por la irritación, precisamente por la distensión e inflamación del peritoneo, perdón, claro, el peritoneo visceral, ¿no? Eh, el aumento de la presión intraluminal, ¿no? Genera perdón, la inflamación, genera la liberación de radicales libres y esto va a desencadenar una serie de respuestas inflamatorias, ¿no? Toda la cascada inflamatoria. Este aumento de la presión intraluminal va a generar la oclusión de la circulación, ¿no? Y esta oclusión de la circulación va a disminuir el flujo de sangre, ¿cierto? Y linfa. Y recuerden que el apéndice, al igual que otras estructuras anatómicas, tiene circulación terminal. Por ende, la evolución de este va a ser hacia la necrosis y la perforación. No hay reversibilidad, ¿no? Al comprometerse la circulación, el flujo de sangre, pues se genera la necrosis y la isquemia de este. Se va a generar también erosión de la mucosa, invasión de la microbiota colónica, infiltrados neutrófilos, irritación del peritoneo, ¿no? De acuerdo a la evolución, después de la necrosis viene la perforación. A partir de la fase supurada o necrosada, ya se va a generar por el proceso inflamatorio irritación del peritoneo parietal. Y esta irritación del peritoneo parietal va a generar el dolor localizado en fosiliaca derecha, que es el punto donde se ubica el apéndice, ¿no? Esa es En cuanto a los estadios, se hablan clásicamente cuatro estadios en la evolución de una apendicitis: una fase congestivo-catarral, una fase flemonosa, una fase gangrenada y una fase perforada. Esos son los cuatro estadios en las cuatro fases. Depende del tiempo, sí. Se dice de manera general, no es absoluta, que la congestivo catarral inicia de 0 a 12 horas. Es decir, ese dolor que se transmite a nivel epigástrico ya podría estar traduciendo eh, una apendicitis congestiva o catarral. Pero cuando nosotros vemos un paciente que tiene dolor mesogástrico o epigástrico, no pensamos en una apendicitis. Pensamos que puede ser otra patología, una gastroenterocolitis, una úlcera péptica, y le damos tratamiento, ¿no? Entonces siempre es importante valorar la historia clínica de la enfermedad. Es un dolor que es crónico, que es repetitivo, que es continuo, y el paciente le dice, doctor, este dolor yo lo he tenido un mes y se pasó espontáneamente y otra vez ha vuelto. Entonces yo dudo, pero si el paciente hace referencia a un dolor de 2 horas o 3 horas o 6 horas que nunca antes lo ha sentido y que es la primera vez, debo sospechar este cuadro, ¿cierto? Obviamente asociado a otras, otras sintomatologías que vamos a hablar un poquito más adelante. El tiempo es relativo, ¿no? Podemos tener apéndices perforados entre las primeras 24 horas, dependiendo también de factores del paciente. Eh, la flemonosa se dice que a partir de 12 y 24 horas. La necrosada luego de 24 horas hasta las 36 horas. Y después de 36 horas, o sea, un día y medio o dos, ya viene la perforación del apéndice. Miren cuál es la evolución, ¿no? El diagnóstico de la apendicitis es netamente clínico. Recordamos, esto es importante, hacer una buena historia clínica y también es importante un buen examen físico. Ya, bueno, me hacen acordar, ayer estuve guardia en el día, les voy a comentar de que eh, reciben un paciente en emergencia, viene con un cuadro de dolor y leve distensión abdominal. El paciente no hacía deposiciones 2 o 3 días anteriores. Es evaluado por los médicos de la emergencia, paciente, y bueno, no encuentran
nada, que les llame la atención y le solicitan los exámenes. Y entre los exámenes le solicitan una tomografía. Y en la tomografía lo que se observa y llama la atención es un quiste hepático de características simples, que puede ser un GARBI1, si hablamos de quiste diatídico, un quiste hepático simple, pero que medía 14 a 20 centímetros. Un quiste gigante en el segmento 4-5. ¿Ya? Entonces, la residente o los residentes me buscan porque yo estaba en sala. Y dice, doctor, el paciente que no vimos en la mañana, pero que ha regresado de sus exámenes, tiene esta tomografía en la que se ve un quiste hepático gigante. Yo les pregunto, ¿y por qué vino el paciente a la emergencia? Porque si es un quiste hepático simple o un GARBI1 simple, pues no tiene sintomatología, a pesar del gran tamaño. Entonces, me dicen que viene con un poco de distensión abdominal, un poco de estreñimiento, y ellos pensaban que era una obstrucción intestinal, por eso le pidieron una tomografía. Pero no guarda relación, ningún quiste diatídico se va a presentar, o quiste hepático se va a presentar con obstrucción intestinal, con abdomen distendido, ¿no? Y han encontrado algún tipo de dolor en la evaluación clínica, la reacción peritoneal, me dicen que no. Bueno, entonces ya tenía la tomografía y empezamos a evaluar y se ve un conglomerado de asas, si bajando, bajando un poco más, vemos un conglomerado de asas en la fosa acá derecha, ¿ya? Entonces yo le digo a los chicos, ¿no? Esto debe ser una apendicitis, vamos a evaluar al paciente. Y efectivamente, conversando con el paciente, nos dice que tenía 2 días de dolor, de inicio mesogástrico, y que luego bajó esa acá derecha, ¿ya? Entonces estábamos frente a una apendicitis complicada. Durante la evaluación tenía ROPSI, rebote positivo, y más Gurney, perdón, más Gurney positivo, ¿ya? Entonces, miren, lo más probable es que si hubiésemos hecho una buena historia clínica desde un inicio, o sea, no hubiésemos pedido la tomografía, porque el diagnóstico era claro, la evaluación clínica también era clara, la cronología, tenía varios criterios clínicos. Entonces, no había por qué haberle pedido la tomografía. Y aún así le pidieron la tomografía, pero les llamaba la atención el quiste que encontraron. O sea, no hay relación, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué les cuento? Porque igual, conversando con los residentes, les digo, ¿saben qué? El diagnóstico es clínico. Ustedes deben evaluar al paciente, deben tocar al paciente para poder. Y si yo les digo que es una obstrucción, deben evaluar, o sea, no deben confiarse en lo que otra persona dice, deben ustedes mismos definir su caso, ¿ya? Eso es lo que nos lleva a la reflexión, casualidad. Sí, tenemos varios casos clínicos. Entonces, se han, obviamente la apendicitis no se puede diagnosticar con un solo examen, una sola evaluación, ¿no? La historia clínica va acompañada de otros parámetros que desarrollaron algunas escalas y la más utilizada es la famosa escala de Alvarado, en la que hace referencia a los síntomas con la migración del dolor y le da una puntuación de 1, anorexia otra 1, náuseas y vómitos 1, este paciente tenía anorexia también. Dentro de los signos había rebote positivo, dolor en el cuadrante inferior derecho, ¿no es cierto? No había tenido fiebre, pero acá se pone la fiebre. Leucocitos tenía 13.000,2, había leucocitosis. No llegaba a la desviación izquierda, pero sí había leucocitosis en el paciente. Ese paciente tenía más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos en la escala de Alvarado, ¿no? Y, y lo que sí me han enseñado a mí es que lo que tengo que buscar en una apendicitis es esta cronología de Murphy, ¿no? Cuando el paciente me dice que le duele al principio todo el mesogastrio, y luego se localiza en la fosa ilíaca derecha. Ahí debe llamarme la atención, ¿no? Entonces, los pacientes, ellos te dicen cuál es la cronología. Uno tiene que preguntar. Ellos no saben de cronología, pero ellos te explican cómo fue el dolor y dónde se localizó. Como en el libro te lo explican. Y eso es lo que hay que buscar en el paciente. Sin embargo, un pequeño porcentaje, algunos libros dicen 30, otros libros dicen 20, por ciento de pacientes no evolucionan con este cuadro clínico. O sea, no evolucionan con cronología Murphy, sino evolucionan con dolor directo en fosa ilíaca derecha o dolor directo en mi abdomen inferior o un dolor directo. Este 30%, 20% es el que tenemos que tener mucho más cuidado, en el que sí nos va a ayudar bastante los exámenes auxiliares, la observación clínica y la evaluación periódica, ¿no? Entonces, muchos pacientes cuando conversamos con ellos en el tópico, evaluamos, hacemos toda la
discusión de lo que corresponde a la clínica y a la sintomatología, y al final decidimos y decimos, señora, bueno, usted tiene una apendicitis aguda. Y los pacientes mismos te dicen, doctor, pero ¿cómo me dice que tengo apendicitis si no me ha hecho ninguna ecografía, ninguna tomografía, ninguna resonancia? No me va a hacer ningún examen. Entonces los pacientes ahora ya vienen con todo eso, ¿no? Y como estamos en un momento en el que la medicina es basada en evidencias, pues debemos apoyarnos también en eso, ¿verdad? Pero entendamos que el diagnóstico, aún no teniendo una ecografía o una tomografía de la apendicitis, si hacemos una buena historia clínica, y lo voy a recalcar en toda la exposición porque de eso se trata, no solamente para la apendicitis, sino también para todas las patologías, ¿no? Una buena anamnesis, un buen examen físico para llegar a mi diagnóstico lo más cerca posible, ¿sí? Y es así como se van a describir los famosos signos de apendicitis, pues el signo de McBurney famoso, el signo de Bloomberg, que es rebote, la descompresión, el signo del psoas, a la extensión de la cadera en el licuito lateral izquierdo, el signo del obturador, esa es una rotación interna del muslo, flexionando en decúbito supino, el signo de Musi, dolor a la descompresión brusca, signo del SN, dolor a dos traveses de dedo por encima y detrás del espinel encantero superior, signo de Chutro, desviación al ombligo, a la derecha, por contractura muscular, el signo de Lanz, dolor en el tercio derecho con el tercio medio de la línea ilíaca, el signo de Morris y el signo de Thorne. Todos estos signos no los vamos a buscar, pero yo debería, por ejemplo, tratar de identificar dos o tres signos en las clásicas, dos o tres y ya es suficiente. Pero, por ejemplo, el obturador en apendicitis retrosecales, ¿no? Me va a ayudar bastante. El signo de psoas también me va a ayudar bastante en este tipo de pacientes. ¿Sí? Para pruebas de exámenes de imagen me voy a ayudar bastante actualmente ya de la ecografía, que es lo que más tengo a la mano, pero la ecografía o el ultrasonido tiene una sensibilidad que oscila entre 71 al 94% y una especificidad que oscila entre 81 y 98%, sin comentar que también depende de la evaluación del ese ecografista dependiente, ¿no? Ya la tecnología ha mejorado los ultrasonidos y esto ha hecho que la sensibilidad de la ecografía también se vaya elevando y la especificidad también. La radiografía de abdomen simple de pie ya no se usa en este momento, pero eh, se escribe que podría verse el fecalito y hay un signo que históricamente van a encontrar ustedes en los libros antiguos, ya no lo encuentro en los libros actuales y en las ediciones actuales, en el que los pacientes con sospecha de apendicitis antes en la radiografía simple de abdomen buscaban esa famosa asa centinela, ¿no? Que era un nivel hidroaéreo que se encontraba más o menos en el izquierdo. Y esto obviamente se presentaba en gente y apendicitis, ¿no? Pero eso es lo que se buscaba. Y la tomografía, con la sensibilidad que puede llegar hasta el 100% y la especificidad que también llega hasta el 100%, probablemente sea el diagnóstico ideal en caso de duda, sobre todo cuando la ubicación del apéndice no es la clásica, cuando la evolución de la forma de presentación no es la típica, ¿no? Entonces la tomografía nos va a ayudar en la presentación. En el caso de ayer yo vi la tomografía, se vio un conglomerado de haces en esa zona, así como la imagen que estamos viendo en la tomografía, la presentación. Pero si hubiese hecho la evaluación inicial con el paciente, pues es un apéndice, ¿no? El tratamiento de la apendicitis aguda, el tratamiento de la apendicitis es quirúrgico, netamente, es quirúrgico, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico puede ser incisional o puede ser laparoscópico. Depende cuál, depende mucho de la disponibilidad del equipo, ¿no? Básicamente, no les digo que el gol estándar en el tratamiento de la apendicitis es la laparoscopía, pero obviamente reúne muchas más ventajas que el incisional. Por la infección de la herida, la contaminación, el lavado de cavidad, el drenaje. ¿Va? Si podemos hablar de eso, vamos a quedarnos acá. No les voy a convencer de eso, pero sí la laparoscopía requiere de que tengas un equipo laparoscópico, ¿no? Y al ser la apendicitis una patología quirúrgica de primer orden, puede presentarse, por ejemplo, estando en zonas distantes en Perú,
como puede ser Acomayo, puede ser en el Cusco, puede ser Paruro, por ejemplo, no sé si tendrán torre laparoscópica, o en el mismo Jujuy, donde de repente no hay torre laparoscópica, entonces tenemos que hacer las incisionales, no hay de otra, ¿sí? Entonces, depende mucho de eso, pero incisional o abierto, pero el tratamiento es quirúrgico netamente, ¿ok? Hay algunas condiciones especiales, por ejemplo, si yo le haría una episiotomía laparoscópica en los niños porque el diagnóstico no es seguro y cuando se diagnostican ya probablemente estemos en fases complicadas, ¿no? Entonces, si algo recuerdo yo de mi rotación de cirugía pediátrica era que la mayoría de los niños llegaban en fases necrosadas o perforadas, pero también se recuperaban rápidamente. Las gestantes, obviamente, en el caso de los primeros, hasta el segundo semestre, los primeros 2 semestres, ¿no? En el que la laparoscopía nos va a ayudar grande. A partir del tercer semestre para adelante, incisional. Y recuerden que en la gestante el desplazamiento del útero genera también desplazamiento de la, del apéndice ciego, ¿no? Y por ende del apéndice. Entonces, mi evaluación va a ser distante, no voy a buscar el más burne ahí. Incluso si voy a operar a la paciente, pues lo recomendable es incisiones transversas altas, ¿no? No medianas, ¿sí? En las gestantes. En los ancianitos igual porque tienen una sintomatología larvada y bueno, pueden llegar a complicaciones, presentarse ya en forma de complicaciones. Y el diagnóstico diferencial aquí es con patologías oncológicas, ¿no? Muchas veces hemos entrado pensando que es una apéndice y encontramos una neoplasia de colon o una enfermedad diverticular en este caso, ¿no? Igual se recomienda la laparoscopía ante esa duda, porque si tú entras y encuentras apéndice, pues lo resuelves por laparoscopía. O haces la laparoscopía, porque si es una neoplasia, tienes la chance de poder hacer una evaluación previa, diagnosticarla y hacer un tratamiento definitivo, ¿no? Y pacientes con VIH, eh, y cuando hay complicaciones, cuando hay duda diagnóstica, no le puedes hacer una laparoscopía diagnóstica, ¿ya? Entonces nosotros hemos dicho que todos los apéndices se operan, definitivamente, son quirúrgicos, pero hay algunas condiciones en las que deberíamos eh, tener un poco más de cautela y precisamente se presentan cuando el apéndice genera un plastrón, ¿no? Y el plastrón es el sistema de defensa que tiene el organismo contra el apéndice inflamado, ¿no? Entonces, existe el término de plastrón apendicular inactivo o frío, ¿no? Es aquel plastrón, y generalmente hablamos de pacientes que tienen 5, 6, 7 días de dolor, y nos hablan, y la historia era de una apendicitis, pero tiene 7 días o 6 días ya de evolución de la apendicitis, y cuando llega a la emergencia, llega porque tiene una masa y llega por dolor, ¿no? La historia habla de tiempo de enfermedad de 5 o 7 días de apendicitis, ¿no? Pero no tiene signos peritoneales, pero sí palpamos la masa. Tampoco hay signos de sepsis, o sea, no hay respuesta sistémica, no hay taquicardia, no hay leucocitosis, ¿no? Este, la proteína C reactiva normal, ¿no? El PCR normal y no hay ningún signo. Entonces, palpamos la masa y confirmamos el diagnóstico con una tomografía y lo catalogamos con un plastrón apendicular. Como es un plastrón apendicular, entre comillas, inactivo o frío, el tratamiento es antibiótico. Esos pacientes generalmente ya vienen con cobertura antibiótica porque se han tomado pastillas en casa y el organismo ha bloqueado todo eso, ¿no? Entonces, en estos pacientes lo que se hace es darle cobertura antibiótica y manejar el cuadro del plastrón. Como es un plastrón inflamatorio, pasa el tiempo y este plastrón se desarma esta inflamación baja y cede espontáneamente, ¿ya? Entonces, la única condición para entrar a sala de operaciones en un plastrón frío sería que el paciente esté obstruido, que esta masa incluya de repente la válvula ileocecal y genere una obstrucción, ¿no? Pero no, si es un plastrón apendicular frío, simplemente la observación y el manejo. Existe un término que se llama apendicectomía de intervalo. Eso significa que en el promedio de 8 a 12 semanas, ¿no? Tengamos que entrar a operar al paciente. No es una, no es una decisión absoluta, ¿ya? Yo en 20 años nunca he visto una apendicectomía de intervalo. Los trastornos apendiculares los manejamos y ya recuerden de que durante la fase de apendicitis la evolución se da. O sea, no porque el paciente tome antibióticos o analgésicos
se revasculariza el apéndice. Y muchas veces cuando entramos a operar un paciente con un plastrón apendicular de 7 días o 6 días, ya no encontramos el apéndice ya está digerido, necrosado, ¿no? Algunas veces encontramos el orificio del apéndice que conecta a la base apendicular con el ciego, pero no encontramos ya el apéndice. Entonces, ¿por qué hablan de apendicectomía a intervalo? Probablemente en 12 semanas más no se va a regenerar el apéndice. Entonces, no es un término muy con, ¿cuál es la palabra? Se dice controversial acerca de esta apendicectomía a intervalo, ¿no? Pero cuando un plastrón se presenta con actividad, dolor, masa, igual tiempo de enfermedad, pero hay fiebre, hay leucocitosis, hay PCR elevada, hay signos peritoneales, se habla de un absceso apendicular, o como llamamos en el hospital, el plastrón está caliente, ¿ok? Entonces, y hay respuesta sistémica, el paciente está taquicárdico, febril, polipneico, entonces lo que tengo que hacer es operar al paciente. Oh, no, operar no. Lo que tengo que hacer es primero diagnosticarle. Tomo una tomografía y se debe ver el absceso. Si hay un absceso, la regla dice, todo absceso tiene que ser drenado. Y el drenaje puede ser percutáneo, dependiendo de la accesibilidad de la localización, y lamentablemente también de la disponibilidad del radiólogo que puede hacer la punción y la aspiración, ¿no? Porque si no, el paciente tendría que ir a sala de operaciones, ya sea por vía laparoscópica o por vía incisional, a drenar el absceso. Recuerden, drenaje de absceso, no apendicectomía, porque muchas veces ni encontramos el apéndice. Y como el plastrón representa la adherencia de asas delgadas, el epiplon, asa gruesa, cualquier estructura que se pegue, podemos generar daño, ¿no? Podemos generar más daño, ¿ok? Entonces, esas dos condiciones, absceso, plastrón apendicular frío, entre comillas, y plastrón apendicular caliente o absceso. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por la atención. Esto es algo corto, pero muy significativo para que podamos compartirlo con ustedes. Muchas gracias y muy buenos